El baloncesto es un deporte inventado en Springfield, Massachusetts, en 1891 por el instructor de educación física canadiense James Smith. En Ocaña esta disciplina deportiva surgió a finales de los años 50 del siglo pasado, como una práctica entre estudiantes de los colegios, siendo el Colegio Nacional José Eusebio Caro y luego el Colegio Adolfo Milanés, los templos del básquetbol local que marcaron una primera época hasta comienzos de los años 80, época que dejó grandes referentes para la historia como Álvaro Torrado, Toño Lazo, Álvaro Esper, Carlos Giraldo, Papi Trigos, Lucho Reyes, entre otros. Me acuerdo mucho por ahí en los años 60, 65. Yo estaba todavía muy pelado y iba a ver los partidos de basquetbol en la cancha del Colegio Caro. Es más o menos el templo del basquetbol, la cancha del Colegio Caro. Allá se jugaban muchos partidos de basquetbol y eso era los sábados y ese colegio se llenaba. La parte de arriba, el segundo piso de abajo era lleno de gente que le gustaba ver el basquetbol bueno que se jugaba en Ocaña. Era equipos de los colegios, el Colegio Caro, la normal de Francisco Fernández de Contreras, el industrial, había campeonato competitivo. Y el Colegio Caro marcaba lo primero, era el Colegio Caro, era lo mejor que había. Después que se terminó la época del Colegio Caro, los organizadores o nosotros mismos, los jugadores, nos fuimos a jugar a la Milanés. Ya le habían arreglado la cancha y le pusieron una luz más o menos aceptable. Posterior a este tipo llega la que para muchos fue la época dorada del baloncesto en Ocaña, comprendida entre finales de los años 80 a principios del año 2000. El templo del baloncesto ocañero pasó de estar en los colegios a ser la cancha del barrio Marabel, escenario cuna de grandes basquetbolistas como Manuel Alberto Rat Lemus y Gustavo Rincón, de formadores como Jesús Portillo, Rafael Becerra, Chelita Becerra y Eduardo Martínez. La cancha Marabel fue digámoslo así, es el templo del basquetbol. Y es ahí donde nosotros nos hicimos como basquetbolistas. En esa época, todo el mundo, en esa época, no es como ahora que se ve tanta moto, tanto carro, todo el mundo era a pie. Y eso vivía muy lleno. Nosotros una época que el baloncesto cañero le ganó al fútbol, o sea, era el deporte número uno en Ocaña. ¿La época dorada del baloncesto, podríamos decirlo así? Sí, esa ha sido la mejor época del baloncesto. Los partidos terminaban como a las 11 de la noche y eso era como si fueran a las 8 de la noche, todo el mundo a pie, subiendo, sabroso, hablando. Pero era espectacular, eso era muy familiar y la persona que llegaba como basquetbolista era una persona respetada ya y era admirada. Yo empecé como a los 15 años a jugar baloncesto en la cancha Marabel. No nos sacaban de la cancha Marabel, eso nos daban juguete y nosotros nos escapábamos y para la cancha Marabel. Lo de la gente del 1 de mayo, la gente de la calle Nueva, la gente del 15 de agosto, de la Chanada, del Retiro, Marabelito. Nosotros no teníamos, cuando ese tiempo, no teníamos coliseo. Después fue que se construyó, le decíamos el gallinero, ahí al lado de la cancha de la Primavera. Era una cancha encerrada, y le decíamos el gallinero, no tenía techo ni nada, pero ahí era donde empezó a ya irse el baloncesto para la Primavera. Se construyó el Coliseo Argelino Durán Quintero, pequeños comités de baloncesto fueron creados y el jugar básquet adquirió un interés exponencial, especialmente entre instituciones públicas y privadas, como el Hospital Emiro Quintero Cañizares y el Club Casi Pesca. Fue tanto el auge que licenciados en educación física empezaron con la conformación de pequeñas escuelas en esta disciplina. Desde entonces la formación en baloncesto ha ido en escala al punto de contar hoy en Ocaña con 6 clubes que manejan procesos formativos en todas las categorías. Irónicamente, a pesar de tener un mejor panorama en infraestructura, pedagogía y demás factores que antes, el baloncesto competitivo decayó en los últimos años. Tenemos 2 años, con todo respeto, sin comité. Yo lo he dicho siempre, tuvimos 2 años sin comité. Gracias a Dios que una persona se puso al frente de organizar, porque no le podemos llamar comité, sino de organizar, porque una persona no puede ser comité, sino una sola persona estaba ahí y felicitarla porque ella se hizo al frente, pero no resultó. Hay 2 épocas, la anterior y la de ahora. La anterior era de mucha pasión. O sea, habían profesores, Carlos Villamizar, que paz descanse, Rito Fuentes, que eran personas que se dedicaban a los comités y eran personas respetables. O sea, uno llegaba allá y lo que ellas dijeron, eso era.
Entonces eran comité, pero y trabajaban todos. O sea, si eran 5, los 5 estaban ahí pendientes del campeonato. No es como ahora que se nombra un comité y termina uno solo o máximo 2 en el comité y lo dejan solo a una sola persona. Llegamos al quinto mes del año 2023 y en Ocaña aún no se ha jugado un solo campeonato municipal de baloncesto. Esto debido a la falta de un órgano administrativo que direccione los intereses de clubes y competencias. Situación que generó preocupación en personas como Gustavo Rincón, quien se dio a la tarea de convocar glorias de baloncesto local, docentes y padres de familia para conformar un comité. En estos 2 años era inquieto, buscando gente. Qué difícil buscando gente. Y gracias a Dios que los veteranos que juegan en la cancha alterna, yo fui a jugar con ellos y empecé a darles las ideas a mi amigo Camilo Casadiegos también, estuvimos hablando y cuando vi fue que empezaron a reunirse y te cuento de que eso es una parte que antes de retirarse Tavo Rincón, quería que el baloncesto quedara bien organizado en Ocaña. El pasado 25 de abril y tras varias asambleas se designó el nuevo comité de baloncesto que tendrá a la cabeza al exbasquetbolista Álvaro Trigos Torrado como presidente y al docente universitario Camilo Casadiegos como vicepresidente. Tenemos que tener una alianza muy segura y de mucha seriedad con el director del INDER, porque él es el administrador del deporte en Ocaña. Si nos ponemos a pelear, no vamos a conseguir nada. Organicemos un campeonato para darle juego a estos muchachos, a estos niños, sobre todo a los niños. Es que aquí podemos organizar muy fácil infantil, juvenil y mayores, en las dos ramas, femenina y masculina. Para mí es una fundación del comité, porque este comité va a tener sus estatutos, tanto estatutos para el órgano de control administrativo y las diferentes comisiones. Los retos son organizarlo de la mejor manera posible, estructurarlo, proyectarlo, planificarlo, que año tras año sepamos en noviembre o diciembre qué vamos a hacer el otro año, proyectar generacionalmente más el deporte, apoyar a los clubes en los procesos de fortalecimiento y crecimiento, tanto en lo administrativo como en lo técnico, buscar mayor capacitación, buscar mayores eventos de la talla formativa hasta la talla élite o talla profesional, que Ocaña viva otra vez esa pasión y esos espectáculos. Lo cierto es que en Ocaña el baloncesto se encuentra en una etapa de resurgimiento, en la cual se espera devolver la pasión que marcó las épocas de antaño.